clase. Ahí está grabando ya esta clase y voy a comenzar a compartir los materiales para esta clase de hoy. Los materiales para la clase de hoy no los he cargado todavía en la carpeta Dropbox. Una vez que terminemos esta clase, van a estar cargados, que van a ser una presentación en PowerPoint y un cálculo manual en PDF. Eso es lo que vamos a tener. Esos son los materiales para la clase de hoy. Entonces voy a comenzar haciendo referencia. Voy a comenzar a compartir y voy a hacer referencia a nuestra clase del martes pasado. La clase del martes 19. Ahí ustedes deberían estar viendo en pantalla, la diapositiva de la clase del 19 de octubre, es decir, del martes pasado, que fue en línea también. A ver, por favor, confirmar si están viendo eso. A ver, espectros de respuesta y de diseño. ¿Están viendo eso? Sí se ve, profesor. Sí, profe. Okay. Entonces, a ver, voy a recapitular los elementos básicos de esa clase del martes pasado, porque a partir de ahí vamos a ver el tema de hoy y necesitamos repasar los conceptos de la clase del martes pasado. Ok, entonces el martes pasado lo que vimos fue espectros de respuesta y espectros de diseño, ¿verdad? Y dijimos que desde el punto de vista del diseño estructural estamos más interesados en los espectros de diseño que en los espectros de respuesta, ¿verdad? ¿Por qué es eso? Porque los espectros de respuesta son espectros que se calculan para un movimiento sísmico en particular. Entonces, si uno quisiera estudiar las características de un movimiento sísmico en particular, entonces el instrumento idóneo para hacer ese estudio es un espectro de respuesta. Pero si ya lo queremos para diseñar una estructura, entonces ese ya no es el instrumento más idóneo, sino que ahora lo sería un espectro de diseño. Porque un espectro de diseño es un espectro que contiene información de varios sismos a lo largo de la historia en el lugar donde se piensa diseñar y construir la obra. Por tanto, un espectro de diseño es una envolvente de los distintos espectros, de los distintos movimientos sísmicos que han ocurrido en el lugar donde uno quiere construir la obra. Entonces, estamos interesados más en un espectro de diseño que en un espectro de respuesta para fines de diseño estructural. Ok. Entonces, estudiamos también cómo se construye un espectro de respuesta. Y dijimos que un espectro de respuesta contiene en el eje horizontal el periodo de oscilación de la estructura y en el eje vertical tiene la respuesta máxima. La respuesta máxima puede ser en términos de desplazamiento, en términos de velocidad o de aceleración. Entonces, aquí creo que estoy viendo en pantalla, estoy viendo un espectro de respuesta de aceleración, porque en el eje vertical lo que tengo es aceleración y en el eje horizontal tenemos periodo en segundo. Entonces, estoy viendo aquí un espectro de respuesta de aceleración. Por otro lado, el espectro de respuesta, dijimos, se calcula para un factor de amortiguamiento específico. Es decir, todos los sistemas de un grado de libertad se someten a la misma carga dinámica o a la misma aceleración del terreno, y se obtiene la respuesta máxima. Entonces, en este primer diagrama se obtiene la respuesta máxima de este oscilador de un grado de libertad y ese punto se traslada a este gráfico. Para el segundo oscilador de un grado de libertad se obtiene la respuesta máxima y esta respuesta máxima se traslada al diagrama. Y lo mismo, para este tercer oscilador se obtiene la respuesta máxima y esa respuesta máxima se traslada a este espectro de respuesta de aceleración. Entonces el resultado es un espectro de respuesta de aceleración donde estamos viendo la respuesta máxima, en este caso, de aceleración. ¿Ok? Aceleración. Entonces un espectro de respuesta de aceleración. Muy bien. Después vimos algunas cosas importantes sobre, aquí me voy a pasar directamente,
a esta diapositiva, que a partir de esta diapositiva comenzamos el tema de hoy. Y dijimos distintos espectros de respuesta, el espectro de desplazamiento, el espectro de velocidad y el espectro de aceleración están relacionadas con esta ecuación que tiene 3 términos, ¿verdad? Entonces, esta es una ecuación que ustedes deben de tener a la mano cuando estemos resolviendo ejercicios. Esta ecuación me dice lo siguiente, que la respuesta máxima de desplazamiento, esto me dice que la respuesta máxima de desplazamiento es igual a la respuesta máxima de velocidad dividido entre la frecuencia angular del sistema estructural. También es igual a la respuesta máxima de aceleración entre la frecuencia angular elevada al cuadrado, ¿verdad? Entonces, dijimos, si yo tengo el espectro de respuesta de desplazamiento, puedo hallar fácilmente el espectro de respuesta de velocidad. ¿Cómo? Si tengo el espectro de desplazamiento y quiero hallar el espectro de respuesta de velocidad, simplemente a cada coordenada del espectro de desplazamiento lo multiplico por omega, ¿verdad? Entonces, como que esté despejando S sub B. S sub B es igual, este omega que está dividiendo pasa a multiplicar, por tanto, S sub B es igual a omega por S sub D. ¿Okay? Y el espectro de respuesta de aceleración va a ser igual a omega al cuadrado multiplicado por S sub D. ¿Okay? Les voy a solicitar, muchachos, que apaguen su micrófono porque se está introduciendo ahí ruidos extraños. Ok, entonces decía que esta ecuación es básica cuando uno está trabajando con espectros de respuesta. ¿Okay? Esta que estoy aquí señalando. Muy bien. Y ahí está, pues. Y luego dijimos, por último, que el espectro de diseño es un espectro suavizado que incorpora varias ramas. Una rama creciente, un plafón de aceleración constante con respecto a la gravedad y una o dos curvas. En este caso, nuestro espectro de diseño tiene un par de curvas. Ok, y hasta ahí. Entonces, eso es lo que habíamos visto. Entonces, a ver, parto entonces de lo siguiente. Entonces, parto de aquí. Esto es un espectro de respuesta de desplazamiento. ¿Ah? Ok. Entonces, ahora lo que vamos a hacer son dos cosas. Primero, vamos a ver los 3 diagramas, es decir, los 3 espectros de respuesta, los voy a ver en un solo espectro. Es decir, lo voy a ver en un gráfico tripartito de 3 partes. Es decir, en un mismo gráfico voy a ver los 3 espectros de respuesta. Voy a ver el de desplazamiento, el de velocidad y el de aceleración en un mismo gráfico, para lo cual se utilizan escalas logarítmicas. ¿Ok? Escalas logarítmicas. Y entonces voy a ver en un solo gráfico, voy a ver los distintos espectros de respuesta. Y voy a explicar cómo se construye ese gráfico tripartito. Ok, entonces me voy a pasar a la otra presentación. Y esta otra presentación es esto lo que deberían estar viendo. A ver, espectro de respuesta, fuerza cortante basal, fuerza lateral equivalente y diagramas tripartitos. Ese es el tema de la clase de hoy, diagramas tripartitos. Fuerza cortante basal. Sí, fuerza cortante basal, fuerza lateral equivalente, diagramas tripartitos, todo eso y algunas aplicaciones. ¿Ok? Muy bien, entonces voy a comenzar primero con el concepto de fuerza cortante basal y fuerza lateral equivalente para que vayamos ahí progresando hasta que veamos el ejemplo de aplicación. Ok, entonces parto de aquí. Entonces voy a introducir un concepto importante, muchachos, que se llama fuerza lateral equivalente, F sub S de T. Dado entonces un sistema con un grado de libertad, en el cual está sometido a una carga
dinámica, Fs de t, y ese Fs de t produce un desplazamiento x de t. Entonces estamos interesados en encontrar cuál es la fuerza cortante basal máxima. En eso estamos interesados. ¿Cuál es la fuerza cortante basal máxima? Aquí está, fuerza cortante basal. Recuerden, este es un concepto que se debió haber estudiado en análisis estructural 1, ¿verdad? Y cómo se calcula la fuerza cortante basal. ¿Cómo se calcula fuerza cortante basal? Para eso necesito basarme en el concepto de fuerza lateral equivalente, FSDT. Y FSDT es una fuerza ficticia y externa que si actuara de forma estática produciría la misma deformación lateral X de T que experimenta el sistema en el instante T del movimiento sísmico. Entonces, supongamos que tenemos un movimiento sísmico, entonces debemos de tener una fuerza que actúa a nivel de techo, Fs de T, que va a producir un desplazamiento lateral X de T. Si conozco la rigidez lateral de este sistema, que es K, entonces resulta que esta fuerza lateral equivalente Fs de T es igual a la rigidez del sistema estructural multiplicada por el desplazamiento. Fs de T. Esta fórmula es importante. Entonces, ¿cómo se calcula la fuerza lateral equivalente? Fs de T es igual a la rigidez del sistema estructural, K, multiplicada por el desplazamiento X de T. Entonces, eso se llama fuerza lateral equivalente. Pero no estamos interesados más en la fuerza cortante máxima a nivel de la base. ¿Ah? Entonces, si sé que Fs de T es igual a la rigidez de la estructura multiplicada por el desplazamiento, entonces, si hago equilibrio de fuerzas horizontales, observen, al hacer equilibrio de fuerzas horizontales, B de T tiene que ser igual a Fs de T. Pero estoy interesado en encontrar B máxima. ¿Ah? Entonces, ¿a qué sería igual B máxima? Esta B máxima, en vez de Fs de T, lo sustituyo por B máxima. Y entonces, si esto es B máximo en el miembro de la izquierda, esto debe ser K del sistema multiplicado por X máximo. ¿Ok? Si este desplazamiento es máximo, al multiplicarlo por la rigidez del sistema, voy a obtener la fuerza cortante basal máxima en la base de la estructura. ¿Ok? Ahí está. Muy bien. Entonces, ahí en esta diapositiva vuelvo a poner la misma relación entre espectros. Y aquí está lo que estaba diciendo. La fuerza cortante máxima es igual entonces a la fuerza lateral equivalente máxima, que es igual a la rigidez del sistema multiplicado por X máximo. ¿Okay? La fuerza cortante basal máxima es igual a K por X máximo. Esto lo puedo escribir de otra manera. Y puedo decir que B máximo es igual a K por X máximo. ¿Pero qué cosa es X máximo? Hemos estado viendo que si yo conozco el espectro de desplazamiento, en el espectro de respuesta de desplazamiento hay respuestas máximas de desplazamiento. Entonces, B máximo es igual a K por X máximo, que es lo mismo K por SD. ¿Ok? Este X máximo lo estoy sustituyendo por el espectro de respuesta de desplazamiento. Por ese sistema. Entonces, aquí estoy introduciendo los espectros ya. ¿Verdad? Entonces, la fuerza cortante máxima en la base es igual a la rigidez del sistema multiplicado por el espectro de desplazamiento. Aquí tengo otra ecuación. ¿Y qué cosa es K? ¿Qué cosa es K? ¿Qué cosa es la rigidez? Es masa por omega al cuadrado. ¿Verdad? Claro que sí. Omega sabemos que es raíz cuadrada de K sobre M. Entonces, yo despejo K, eso debe ser omega al cuadrado por la masa. Entonces, sustituyo K más omega al cuadrado por el espectro de desplazamiento. Se está produciendo ahí un ruido, muchachos. Por favor, alguien ahí tiene que apagar su micrófono. Resulta entonces que la fuerza cortante máxima, muchachos, es igual a la masa por omega al cuadrado por el espectro de desplazamiento. Pero
¿Qué cosa es omega al cuadrado por el espectro de desplazamiento? A ver, omega al cuadrado por el espectro de desplazamiento, según lo que mirábamos anteriormente, nuestra igualdad de esas tres ecuaciones, omega al cuadrado, si yo tengo este omega al cuadrado y lo paso a multiplicar aquí, omega al cuadrado por el espectro de desplazamiento es igual al espectro de aceleración. Entonces, eso es lo que tengo aquí. Si este omega al cuadrado lo multiplico por la masa, ¿ah? Si este omega al cuadrado lo multiplico por el espectro de desplazamiento, lo que obtengo es el espectro de aceleración. ¿Ah? Entonces, masa por el espectro de aceleración. Ahí está. Entonces, B máximo se puede escribir de varias maneras. Se puede escribir de esta manera, se puede escribir de esta otra manera, se puede escribir de esta otra manera. Y finalmente, si la masa es igual a peso entre la gravedad, lo puedo escribir de esta otra manera. ¿Ah? Entonces aquí lo que estoy diciendo es, esta masa es igual a peso entre la gravedad y el cortante máximo es la aceleración como porcentaje de la gravedad multiplicado por el peso. ¿Okay? Entonces tengo cuatro maneras de escribir o cuatro maneras de encontrar la fuerza cortante basal máxima. Es la fuerza cortante máxima con que el sismo está golpeando la cimentación de la estructura. Primera manera, entonces, la fuerza cortante basal máxima es igual a K por X máximo. Primera manera. Segunda manera, la fuerza cortante basal máxima es igual a masa por omega al cuadrado por S sub D. Todas esas son equivalentes, pero omega cuadrado por S sub D es la misma S sub A, el espectro de aceleración. ¿Ok? Y finalmente, si la masa la escribo en función del peso, peso entre la gravedad, entonces la cuarta manera es que la fuerza cortante basal máxima es el espectro de aceleración como porcentaje de la gravedad multiplicado por el peso. ¿Okay? Y según lo que hemos estado viendo antes, en nuestro espectro de diseño, muchachos, ¿qué es lo que hay en el eje vertical? En el eje vertical lo que hay es SA entre G. SA entre G. Entonces, este dato, SA entre G, lo puedo obtener del espectro de diseño también. Y eso lo multiplico por W, que es el peso de la estructura, entonces obtengo la fuerza cortante basal máxima. Ok, ahí está. Entonces, ¿qué cosa es SA entre G? Se interpreta como el coeficiente necesario para determinar la fuerza cortante basal máxima. ¿Okay? Y es el término que se usa en las normas de diseño sismo resistente para especificar las solicitaciones sísmicas. ¿Okay? Entonces, si ustedes recuerdan, pues en el espectro de diseño, voy a ir a ver el espectro de diseño. Voy a ir a ver el espectro de diseño. Miren lo que hay en el espectro de diseño. En el espectro de diseño, en el eje vertical, tengo aceleración espectral entre la gravedad, A entre G, es lo que hay en el eje vertical. ¿Ok? Entonces, ese A entre G es precisamente esto. Eso es A entre G, aceleración entre la gravedad. ¿Ok? Entonces, esto lo puedo tomar también del espectro de diseño. Muy bien. A ver, están viendo esta diapositiva, ¿verdad? Donde B máximo está escrito de cuatro maneras distintas. Así es. ¿O no dice bien el compartir? Sí, profesor, se mira. Ok, va pues. Entonces ahí están cuatro maneras distintas, pues, de escribir la fuerza cortante basal máxima. Ok, ahí tenemos Ingeniero, una esto, ¿verdad? consulta. A ver, adelante, ¿quién habla? Luis. Sí, buenas noches, sí, ingeniero, le saluda Sí. Luis. Una consulta, y ese espectro de diseño, pues que mostró que es para Nicaragua, ese está basado en el espectro de aceleración. Así es. Sí, el espectro de Y, diseño, recuerde, es una envolvente de diferentes espectros de aceleración para diversos movimientos sísmicos. Sí, así es. correcto. ¿Significa que hay un espectro de diseño para desplazamiento, para velocidad, o no es así? Sí, así es. Sí, a partir de un espectro de diseño se obtienen los otros dos espectros. Pero como estamos interesados más en realizar diseño sísmico, entonces nos interesa más el De espectro aceleración. de diseño, ¿verdad? Ujú. Que está basado en aceleración. Correcto. Gracias, ingeniero. Ok.
Entonces ahí tenemos pues esa primera parte de cómo encontrar la fuerza cortante basal máxima. Ahí están, 4 formas distintas, eso debe estar dentro de sus apuntes, esas 4 formas para calcular la fuerza cortante basal máxima. Ok. Ahora explico otra herramienta importantísima que se llama diagrama tripartito. Tripartito, 3 partes, ¿verdad? ¿Qué cosa es un diagrama tripartito? Significa tener 3 espectros de respuesta en un solo gráfico, ¿ok? Y entonces aquí, muchachos, recuerden que la fuente de referencia principal para estudiar espectro es el capítulo 6 del Chopra. ¿Ah? Capítulo 6 del libro de dinámica de estructura. Ese es un capítulo de lectura obligatorio. Por favor, ir a estudiar el capítulo 6 del Chopra. El capítulo 6 del Chopra está dedicado totalmente a espectros. Dedicado totalmente a espectros. Ese capítulo 6 se llama Respuesta sísmica de sistemas lineales. Y ahí está toda la explicación de espectros de respuesta, espectros de diseño y espectros tripartitos también. ¿Okay? Ahí está. Esa es la fuente de referencia. Muy bien. Entonces, explico entonces la teoría necesaria para llegar al espectro tripartito. Tripartito. A ver. Entonces, partimos de un movimiento sísmico ampliamente estudiado, que es el terremoto del centro. Este es un movimiento sísmico que ha sido ampliamente estudiado. El centro, un terremoto de Imperial Valley que sucedió el 18 de mayo de 1940. La magnitud medida en escala de momento sísmico para este terremoto fue 6.9. Fue 6.9. Ok. Este es un sismo ampliamente estudiado a través de registros de movimientos sísmicos. Si ustedes miran el Chopra, si ustedes miran también el Mario Paz, estos libros hacen referencia a este movimiento sísmico del centro, porque dejó varias lecciones estructurales este movimiento. Ok, y entonces ustedes pueden ver en el apéndice 6 de la página 246 del Chopra, ahí está el registro de aceleraciones de este movimiento sísmico. Segundo a segundo, cuánto fue la aceleración del terreno para este movimiento sísmico. ¿Ok? Y entonces, estoy viendo aquí en el gráfico de la derecha 3 espectros de respuesta que están elaborados, recuerden, para un mismo factor de amortiguamiento, en este caso 2%. 2%. Aquí hay un espectro de respuesta de desplazamiento, un espectro de respuesta de velocidad y un espectro de respuesta de aceleración. Miren, A, G, o sea, esta aceleración está en función de la gravedad, lo que es lo mismo este A sobre G en el eje vertical. ¿Okay? Este es velocidad en pulgadas sobre segundo y esto es desplazamiento en pulgadas. Si este A sobre G significa la aceleración está, digamos, en pulgadas sobre segundos al cuadrado y esta gravedad en pulgadas sobre segundos al cuadrado. Por tanto, se eliminan esas unidades y aquí lo que tengo en este eje es adimensional, porque tengo aceleración en función de la gravedad. ¿Ok? Ahí está. Muy bien. Entonces, introduzco pues el término pseudo, porque estos no son, ¿por qué la palabra pseudo velocidad y pseudo aceleración? Porque la velocidad y la aceleración no son exactamente iguales a un punto y a un punto, pero sí tienen las unidades correctas. Por eso es que van a ver ustedes que en el Chopra se hace referencia a espectros de pseudo velocidad, espectros de pseudo aceleración, pero estamos hablando de espectros de respuestas de velocidad y de aceleración. Ok, entonces explico entonces unos cálculos en estos 3 diagramas. Entonces lo que voy a decir es lo siguiente. Voy a tomar un periodo cualquiera. Voy a tomar, por ejemplo, t igual a 0.5 segundos. T igual a 0.5 segundos. Miren, ejemplo de obtención de valores. Para t igual a 0.5 segundos y un factor de amortiguamiento de 2%. Entonces, para t igual a 0.5 segundos, tengo que el desplazamiento máximo es 2.67 pulgadas. Eso lo miro
en el espectro de respuesta de desplazamiento, 2.67 pulgadas. Pero si yo conozco una coordenada en el espectro de respuesta de desplazamiento, puedo conocer cualquier coordenada en el espectro de velocidad y en el espectro de aceleración. Porque si conozco un espectro, puedo conocer los otros dos. ¿Okay? Entonces, estoy calculando para 0.5 segundos. Entonces, para 0.5 segundos, el desplazamiento es 2.67 pulgadas. ¿Cuánto sería la velocidad? Leída en el espectro de respuesta de velocidad. Entonces, la velocidad es igual a omega por d. ¿Verdad? Omega por d. A ver, voy a hacerme un poco más para atrás. Quiero la velocidad y tengo el desplazamiento. Entonces, si tengo la velocidad, simplemente voy a multiplicar omega multiplicado por s sub d. Omega por s sub d. ¿Ok? Entonces, la velocidad es omega por s sub d, pero d es el mismo espectro de respuesta de desplazamiento. Y omega es 2pi sobre el período por el desplazamiento, o sea, 2pi sobre el período, que estoy seleccionando 0.5 segundos, por el desplazamiento 2.67, y eso es 33.5 pulgadas sobre segundo. Aquí está 33.7, pero es por decimales ahí, que hay trucamiento de decimales. Entonces, para 0.5 segundos, entonces tengo un desplazamiento máximo de 2.67 pulgadas, una velocidad máxima de 33.7 pulgadas sobre segundo. ¿Y cuánto sería la aceleración como porcentaje de la gravedad? ¿A qué sería igual la aceleración? A ver, regreso para ver a qué sería igual la aceleración. Recuerden que conozco el espectro de desplazamiento y quiero el espectro de aceleración. Sería omega al cuadrado multiplicado por s sub d. Omega al cuadrado por s sub d me va a dar la aceleración. Entonces, ahí está. La aceleración es omega al cuadrado por s sub d, que es el desplazamiento máximo. Omega al cuadrado es 2pi sobre el período al cuadrado por el desplazamiento. Introduzco datos ahí y eso me da 421.63 pulgadas sobre segundos al cuadrado. Eso es la aceleración. Pero recuerden que aquí lo que estoy leyendo es aceleración en función de la gravedad. Entonces, si esta aceleración la divido entre la gravedad, ¿ah? Aquí está la gravedad, 386.4 pulgadas sobre segundos al cuadrado. ¿De dónde sale este dato? A ver, esta gravedad es simplemente 32.2 pies sobre segundos al cuadrado multiplicado por 12. Si ustedes multiplican 32.2 por 12, eso le va a dar 386.4 pulgadas sobre segundos al cuadrado. Entonces ahora divido la aceleración 421.63 entre la gravedad, que es 386.4. Ustedes dividen 421.63 entre 386.4, eso es 1.09. Es decir, A entre G es 1.09. ¿Ok? Y es exactamente este 1.09 que están viendo ustedes en el espectro de respuesta de aceleración. 1.09. ¿Qué unidades tiene eso? Ese 1.09. Luis, ¿qué unidades tiene ese 1.09? Metros sobre segundo al cuadrado. No. Es de la aceleración, Indra. Recuerde que ese 1.09 resultó de dividir 421.63 pulgadas sobre segundos al cuadrado entre 386.4 pulgadas sobre segundos al cuadrado. Entonces, ¿qué unidades tiene este 1.09? Sería dimensional, entonces. Así es, eso es adimensional. Eso es adimensional. No tiene unidades ese 1.09, porque recuerden que en el eje vertical lo que tengo es A como porcentaje de la gravedad. A dividido entre G. Entonces, A dividido entre G, esta A dividido entre esta G me dio 1.09. ¿Ok? Entonces, este ejercicio lo que me indica es, entonces, que si yo conozco un espectro de respuesta, si yo conozco un espectro de respuesta,
ya sea el de desplazamiento, el de velocidad o el de aceleración, y quiero obtener los otros dos espectros, es simplemente ir multiplicando cada coordenada por el factor apropiado. Entonces, de manera, repito aquí entonces, si yo conozco el espectro de respuesta de desplazamiento, si yo conozco este 267, ¿cómo encuentro este punto? 33.7. Es simplemente, aquí está. Si yo conozco el desplazamiento, entonces la velocidad es igual a omega por t. Ahí está. Entonces el desplazamiento lo voy a multiplicar por omega y ahí voy a tener la velocidad. Y si quiero la aceleración, omega al cuadrado multiplicado por t. Y ahí tengo entonces la aceleración 421.63 pulgadas sobre segundos al cuadrado. ¿Okay? Ahí está. Pero como estoy interesado más en aceleración como porcentaje de la gravedad, tomo la aceleración y lo divido entre la gravedad y ahí tengo pues ese dato de 1.09. De la misma manera sale cualquiera de los otros puntos, muchachos. Si ustedes conocen para t igual 1 segundo, si ustedes conocen que el desplazamiento máximo es 5.97, entonces ¿cómo se obtiene el 37.5? Es omega multiplicado por 5.97. ¿Y cómo se obtiene este punto 61? Eso es omega al cuadrado multiplicado por 5.67 y eso lo divido entre la gravedad y obtengo punto 61. ¿Ok? Entonces les queda a ustedes pues como ejercicio determinar estos cuatro valores 1, 2, 3 y 4 conociendo el 5.97 y el 7.47. ¿Ok? Entonces, muchachos, a ver, para t igual 2 segundos. Bueno, pues, pero hay que hacerlo. ¿Va? Concentrémonos primero en eso. Profe, gracias. Entonces, fíjense, a ver, voy a ir a este ejercicio de 2 segundos porque el gráfico tripartito está con t igual 2 segundos. Entonces, repito aquí, para t igual 2 segundos, conozco que el desplazamiento máximo es 7.47 pulgadas. Entonces, ese 7.47, recuerden, lo multiplico, ese es el desplazamiento máximo, 7.47, lo multiplico por omega y debo obtener 23.5 pulgadas sobre segundo. ¿Ok? Y si ese 747 lo multiplico por omega al cuadrado, entonces voy a obtener una aceleración, que no es esta, ¿verdad? Debe ser otra, pero esa aceleración que obtenga lo divido entre la gravedad y ahí voy a obtener el 0.191. ¿Ok? 0.191. Este no tiene unidades. 0.191. Muy bien, entonces ahora sí, con este gráfico sencillo, ahora paso entonces a explicar el diagrama tripartito. Entonces el gráfico tripartito, o sea, tripartito significa tres partes. Los tres espectros que acabamos de ver, constituyen formas distintas de presentar la misma información sobre la respuesta de una estructura. Son tres formas distintas de presentar la misma información. Conociendo uno de los espectros, se pueden deducir los otros dos espectros a través de las ecuaciones que relacionan los tres espectros. Ahí está. Por eso es tan importante, pues, es conocer las ecuaciones que relacionan los tres espectros. Y esas ecuaciones que relacionan los tres espectros son estas que estoy aquí señalando. ¿Okay? Ahí está. Esta es la ecuación o ecuaciones que relacionan los tres espectros. Muy bien. Y cada espectro me da algo en particular. Por eso uno está interesado en el de respuesta, el de desplazamiento me tiene que dar una información, el de velocidad me da otra, el de aceleración me da otra. Entonces el espectro de deformación me da la deformación máxima del sistema. ¿Ok? El espectro de deformación me da la deformación máxima del sistema. Claro que sí. Si yo quiero saber para un segundo cuánto es la deformación máxima, cuando ha transcurrido un segundo, la deformación máxima del sistema es 5.97 pulgadas. Muy bien, entonces me dice algo. El espectro de pseudo velocidad o espectro de velocidad
¿Qué conozco con eso? Con eso conozco la energía de deformación máxima almacenada en el sistema durante el sismo. ¿Okay? El espectro de pseudo velocidad me proporciona esa información. La energía de deformación máxima que se acumuló en el sistema a medida que pasa el tiempo, la conozco con el espectro de velocidad. Y con el espectro de pseudo aceleración o espectro de aceleración, obtengo los valores máximos de la fuerza estática equivalente y de la fuerza cortante basal. Claro que sí, necesito eso porque para poder diseñar, recuerden, cuando mirábamos análisis estructural 1, necesitábamos la fuerza cortante a nivel de la base, B. ¿Eh? Entonces, la fuerza cortante a nivel de la base es, para determinar eso, necesito el valor de la aceleración como porcentaje de la gravedad. Okay, y eso lo determino en el espectro de aceleración. Ok. Entonces, es útil disponer de un solo gráfico que tenga los tres espectros. Y a eso se le llama diagrama tripartito de espectros de respuesta. Entonces, voy a tener un gráfico con 4 escalas logarítmicas. Las escalas son logarítmicas. 4 escalas. Ya vamos a ver por qué 4. Estoy hablando de 3 espectros, pero aquí estoy diciendo 4 escalas logarítmicas. Bueno, ya vamos a ver. Este 4 significa tetralogarítmico, porque las 4 escalas son logarítmicas. ¿Ok? Entonces, lo que voy a obtener es una representación compacta de 3 espectros de respuesta en 4 escalas logarítmicas. ¿Y quién ideó los espectros de respuesta? Aquí están estos dos ingenieros que son los que idearon tener los 3 espectros de respuesta en un solo gráfico. Son los señores Beletzos y Nathan Newmark, ¿ok? En los años 60. Y aquí está el paper original que ellos escribieron cuando determinaron los espectros de respuesta tripartitos. ¿Ok? Ahí está. Señor Beletzos y Newmark en los años 60. Muy bien. Entonces, presento pues aquí a continuación qué cosa es un espectro de respuesta tripartito. Ahí está, un gráfico tripartito. ¿Por qué decimos que hay 4 escalas logarítmicas? Miren, a ver, 4 escalas logarítmicas. Bueno, en el eje horizontal tengo el período, aquí hay una escala logarítmica. En el eje vertical tengo velocidad, esta es una escala logarítmica también. Y tengo un par de escalas inclinadas, ¿ah? Un par de ejes aquí inclinados a 45 grados respecto al horizontal. Esta línea está inclinada a 45 grados respecto al horizontal y lo mismo, esta otra escala también es logarítmica y está inclinada a 45 grados respecto al horizontal. Entonces, en esta escala inclinada leo aceleraciones como porcentaje de la gravedad. En esta otra escala inclinada leo desplazamientos, ¿no? En esta escala horizontal leo periodos en segundos y en esta escala vertical leo velocidades en pulgadas sobre segundo. Entonces tengo 4 escalas logarítmicas para un gráfico tripartito. ¿Ok? Entonces, tripartito, recuerden, tripartito es porque tengo 3 espectros de respuesta en uno solo. Pero, ¿por qué hay 4 escalas? Porque no solamente debo de tener los 3 espectros de respuesta, me hace falta el periodo de oscilación de la estructura. Eso lo leo en otra escala logarítmica. Y eso es lo que hace la 4ª escala logarítmica. ¿Okay? Entonces, repito, pues, la escala horizontal es logarítmica. Leo el periodo en segundos. La escala vertical, leo las velocidades en pulgadas sobre segundo. En esta escala inclinada, que también es logarítmica, voy a leer aceleración en porcentaje de la gravedad. Y en esta otra escala inclinada voy a leer desplazamientos máximos. También es una escala logarítmica. ¿Ok? Entonces observen el ejemplo aquí para 2 segundos. Si el periodo de oscilación de la estructura es de 2 segundos, regreso a este gráfico. Para 2 segundos, entonces el desplazamiento fue 7.47
la velocidad 23.5 pulgadas sobre segundo y la aceleración como porcentaje de la gravedad es 0.191. Entonces, en vez de tener estos tres gráficos, voy a tener un solo gráfico. Entonces, para 2 segundos, entonces voy a leer aquí en este gráfico. Recuerden que este gráfico es el diagrama de el espectro de velocidad que está construido para un factor de amortiguamiento de 2%. Intersecto aquí y leo en la primera escala 7.47 pulgadas. Leo en la segunda escala 0.191 veces G. ¿Okay? Y leo en la escala vertical 23.5 pulgadas sobre segundo. ¿Okay? Entonces yo tengo para cualquier tiempo t, tengo las tres respuestas máximas en el mismo diagrama tripartito. ¿Okay? Entonces aquí tengo espectro de respuesta combinado, desplazamiento, velocidad y aceleración para el movimiento del terreno del centro. ¿Ok? Este diagrama tripartito se construyó para ese movimiento sísmico en particular. ¿Ok? Un diagrama tripartito se construye para un movimiento sísmico en particular. En este caso, esto que estoy viendo aquí se construyó para el movimiento sísmico del centro, al que hacíamos referencia antes, y para un factor de amortiguamiento de 2%. ¿Okay? Ahí está. Entonces, eso es un gráfico tripartito. Entonces, observen ahí tengo gráfico tripartito de espectros de respuesta, incluyendo varios factores de amortiguamiento. A ver, entonces ahora estoy viendo entonces 1, 2, 3, 4, 5 gráficos, y cada uno de estos gráficos es para un factor de amortiguamiento en particular. ¿Ah? Entonces observen, para el mismo movimiento sísmico del centro, pero para estructuras con factores de amortiguamiento de 0, de 2%, de 5%, de 10% y del 20%. ¿Okay? Entonces, como siempre, tengo periodo de vibración en esta escala logarítmica horizontal. Tengo velocidades en esta escala logarítmica vertical. Tengo deformaciones máximas D en esta otra escala logarítmica. Y tengo aquí aceleraciones como porcentaje de la gravedad en esta otra escala logarítmica. ¿Okay? Por eso tengo 4 escalas logarítmicas en el mismo gráfico para representar tres espectros de respuesta en el mismo gráfico. Ok, ahí está. A ver, preguntas hasta ahí, muchachos. A ver, quiero escuchar ahí alguna observación que tengan ustedes. Entonces, a ver, yo quiero entonces que ustedes vayan a estudiar. Miren, estos gráficos tripartitos los encuentran a partir de la página 212 en el Chopra. 212, 213, 214 y 215 y 216 están toda la teoría sobre gráficos tripartitos. Y hay algunos ejemplos ahí resueltos también, de los cuales voy a hablar a continuación. Y entonces aquí está. Estudiar el capítulo 6 de Chopra. La parte teórica está en las secciones 6.1 a 6.6. Y hay 5 ejercicios resueltos, muchachos, en la sección 6.7. Favor, ir a estudiar esos 5 ejercicios que ya están resueltos. ¿Okay? Pero con base en eso, vamos a resolver problemas. ¿Okay? Quiere decir, ingeniero, que no hay ninguno general, por así decirlo. Todo depende del movimiento sísmico. Sí, porque recuerde, Luis, de que estoy hablando de que en el mismo gráfico tripartito tengo los 3 espectros de respuesta. Entonces, si estoy hablando de espectros de respuesta, me estoy refiriendo a un movimiento sísmico en particular. ¿Okay? Entonces, el gráfico tripartito se construye para un movimiento sísmico en particular. En este caso, el movimiento sísmico del centro, ¿okay? De 1940. Este es un movimiento sísmico ampliamente estudiado. Pero sí, efectivamente, Luis, entonces usted tiene razón.
cuando estamos hablando de gráficos tripartitos, nos estamos refiriendo a espectros de respuesta que se pueden leer en un solo gráfico para un movimiento sísmico en particular. ¿Okay? Ok. Ok. Ahí tienen eso, pues, lo que necesito que ustedes sepan sobre espectros de respuesta, tanto individuales como construidos en el mismo gráfico, que a eso se le llama gráfico tripartito. Ok. Entonces, avancemos pues ahora. Entonces ahora lo que quiero mostrarles es, bueno, esta diapositiva debe ser familiar para ustedes, porque en las clases anteriores hemos hecho referencia bastante a diversos casos de cálculo de rigidez de una estructura. Y estos son deflexiones y rigideces para distintos casos de vigas individuales. Cuando la viga está en voladizo, este es el desplazamiento en el extremo y esta es la rigidez de la viga. Para una viga doblemente empotrada, ¿ah? Que este extremo se puede desplazar una distancia delta. Este delta ya sabemos cómo se calcula, PL al cubo sobre 12EI, y la rigidez de esta columna o de esta viga doblemente empotrada, así, si está vertical es una columna doblemente empotrada, es 12EI entre L cubo. ¿Bueno? Okay. Y entonces aquí hay diversos casos. Estos son miembros individuales. Pero estamos ahora más interesados en miembros compuestos, es decir, en miembros completos. Y aquí estoy viendo entonces casos de cálculo de rigidez de una estructura. Miren aquí, estos son casos de cálculo de rigidez de una estructura, pero en realidad son miembros individuales, todos esos que están ahí, miembros individuales. Pero ahora estoy más interesado para estructura, para poder hacer aplicaciones y ejercicios. Entonces, dada un marco articulado en las dos bases, ortogonal y de un solo nivel, ¿cómo se calcula este desplazamiento delta? Este desplazamiento delta responde a esta fórmula y por tanto la rigidez de este marco se calcula con esta fórmula. Ahí está. Si las dos columnas fueran empotradas, entonces el desplazamiento aquí cuando está sometido a una carga P, ¿ah? Aquí era lo mismo, el desplazamiento delta cuando el marco está sometido a una carga P. Y ahora aquí el desplazamiento delta cuando el marco está sometido a una carga P. Delta se calcula con esta fórmula, donde alfa y beta son parámetros que se calculan con esta fórmula, y este gamma a su vez es igual a inercia de la columna de la viga 2 por H sobre inercia 1 multiplicado por L. ¿Okay? Estamos suponiendo en este ejercicio que esta columna y esta columna tienen los mismos momentos de inercia. Y si ese es el caso, entonces la rigidez de esta estructura se calcula con esta fórmula. ¿Okay? Ahí está. Entonces observen estos casos particulares son muy útiles para resolver cualquier ejercicio. Si yo tengo, por ejemplo, un marco que tiene dos columnas con la misma sección transversal, y ambas bases son articuladas, aquí está cómo calculo la rigidez de ese sistema estructural. Si las bases están empotradas, cómo se calcula la rigidez de ese sistema estructural. ¿Ok? Ahí está. Muy bien, hasta ahí. Entonces ahora me paso a un ejemplo de aplicación. Voy a pasar a un ejemplo de aplicación. Entonces, miren, aquí está este ejemplo de aplicación. Está asociado a estos gráficos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Se desea diseñar un cobertizo para automóviles con base en elementos de sección cuadrada del lado A para las vigas y columnas. Entonces estamos hablando de una estructura de madera. Esta es una estructura de madera. Este es un marco que tiene sus dos bases empotradas y este es otro marco que tiene sus dos bases empotradas y son elementos de madera
cuyo módulo de elasticidad es 64.000 kilos sobre centímetros cuadrados. El techo tiene dimensiones en planta de 6 por 3.5 metros. A ver dónde miro eso. El techo tiene 6 metros en esta dirección y tiene 3.5 metros en esta otra dirección. Y la altura es de 2.50. El techo tiene dimensiones en planta de 6 por 3.50, 6 por 3.50, ¿verdad? Y pesa 100 kilogramos sobre metros cuadrados. Y el sismo actúa en la dirección longitudinal de la estructura. Estamos suponiendo que el sismo actúa en esta dirección, en la dirección longitudinal de la estructura. ¿Okay? Entonces, este sismo actúa en la dirección longitudinal o podría actuar en la dirección transversal. Aquí estamos suponiendo que el sismo actúa en la dirección longitudinal. Además, conocemos el diagrama, conocemos el espectro de diseño de aceleración basado en aceleraciones, ¿verdad? Luis, aquí decíamos, miren, aquí en el eje vertical tengo SA sobre G, tengo aceleración en porcentaje de la gravedad, y en el eje horizontal tengo periodo en segundo. Entonces, este es un espectro de diseño particular. Okay. Entonces, en el eje vertical lo que leo es S sub A como función de la gravedad, y además conozco que toda la curva responde a esta ecuación. SA entre G es 0.2 por el periodo sobre el periodo al cuadrado más 0.04. Ahí está. Y está calculado para un factor de amortiguamiento de 6%. Para un beta igual a 6%. Recuerden, aquí esta otra letra griega hace las veces del beta. Factor de amortiguamiento beta es 6%. Ok, ahí está. Entonces, eso es lo que vamos ¿qué es lo que vamos a calcular entonces? ¿Con qué dimensión A de la columna se obtiene la máxima solicitación sísmica sobre la estructura? Primera pregunta. ¿Con qué dimensión A de la columna se obtiene la máxima solicitación sísmica sobre la estructura? Entonces, lo que me están diciendo, la máxima solicitación sísmica, me están preguntando aquí por B máximo, la fuerza cortante a nivel de la base. ¿Okay? Una vez que encuentre la dimensión A de la columna, pide encontrar el ejercicio, cuál es el desplazamiento horizontal máximo si se elige A igual a 20 centímetros. Y de nuevo, repetir el mismo inciso B, pero ahora eligiendo que la dimensión de la columna es 15 centímetros. Ahí está. Entonces, observen que las columnas, queremos columnas, columnas cuadradas del lado A, tanto para vigas y columnas. ¿Okay? Ahí está. El módulo de elasticidad de la madera, 64.000 kilos sobre centímetros cuadrados. El techo tiene dimensiones en planta de 6 metros por 3.5 metros y ese techo pesa 100 kilos sobre metros cuadrados. Conocemos la dirección en que actúa el sismo y conozco el espectro de aceleraciones en este ejercicio. Entonces, contestar esas tres preguntas. Ok. Entonces, ahora lo que voy a hacer, pues, es que voy a irme a ver, entonces, la solución de ese problema. Observen esta solución, la presentación y esta solución que voy a ver manual, no está colocada en la carpeta Dropbox todavía. ¿Verdad? De aquí a un rato la vamos a colocar. A ver, ok, entonces respondamos la pregunta con base en lo que hemos estudiado hoy. Primera pregunta, ¿con qué dimensión A de la columna se obtiene la máxima solicitación sísmica sobre la estructura? Ok, entonces, a ver, voy a sacar aparte cada marco de esa estructura y observen que lo que estoy viendo ahí, es que, a ver, voy a buscar el ejercicio, ahí está. Entonces, la estructura tiene un par de marcos,
¿cuáles serían los marcos relevantes? Los marcos relevantes serían este que está aquí. Este es un marco que está doblemente empotrado. Y este otro marco que está también doblemente empotrado. ¿Por qué me interesa este marco y no este marco? A ver, ¿quién me puede decir eso? Porque había dicho que la fuerza iba a actuar en la parte longitudinal. Correcto. Como la fuerza sísmica, como el sismo está actuando en la dirección longitudinal, entonces me interesa este marco que está actuando en la dirección del movimiento sísmico. Si el movimiento sísmico me dijera en esta dirección, entonces me interesa este marco, ¿verdad? Ok, entonces estoy interesado en un marco que tiene 6 metros de claro y tiene 250 de altura. 6 metros de claro y 250 de altura. Ok, muy bien. Entonces, es eso. Aquí está el marco. Entonces, este marco va a estar sometido a una carga P. Aquí hay una distancia delta. Esta es la longitud L. Y calculo los parámetros para ese marco, ¿verdad? Me interesa saber cuánto es este delta. Y este delta, habíamos dicho, se calcula con esta fórmula. Y aquí están los parámetros. Este alfa se calcula con esta fórmula. Este otro parámetro beta se calcula con esta fórmula. Y cada una de estas dos fórmulas para alfa y beta tienen un tercer parámetro que es gamma, que lo calculo de esta manera. ¿Ok? Pero en este gamma, observen, esta es la inercia del segundo miembro sobre la inercia del primer miembro. ¿Qué cosa es I sub 1? I sub 1 son las inercias de las columnas. I sub 2 es la inercia de la viga. Pero como el ejercicio me está diciendo que la sección transversal es A para vigas y columnas, significa que los momentos de inercia son los mismos. Este término debe ser igual a este término, por tanto se puede eliminar y gamma es H sobre L. ¿Ok? Ahí está. Entonces resulta pues que, ¿cómo calculo la rigidez de esta estructura? ¿Cómo calculo la rigidez? Observen, para cuando uno está haciendo ejercicios, cuando uno está haciendo diseños donde necesito dimensiones de miembro, tengo que trabajar con la rigidez del sistema. Con la rigidez del sistema. Permítame un momento ahí que mi perro está ahí ladrando. Ok. A ver. Entonces, de nuevo, pues. Entonces, cuando estoy trabajando con este tipo de ejercicios, necesito la rigidez de la estructura y la rigidez es P sobre delta. ¿Ok? La rigidez de esta estructura, siempre. La rigidez de la estructura es P dividido entre este desplazamiento. P entre delta me da la rigidez de la estructura. Muy bien, P entre delta. Ahí está P, que es la carga lateral a la que está sometido sobre la deflexión de la estructura. Ahí está. ¿Ok? Esta P con esta P la puedo eliminar. Esta P con esta P la puedo eliminar. Y entonces me resulta que esa K es, y este 6EI lo invierto y lo paso al numerador. Entonces el K se puede determinar con esta fórmula. ¿Ok? Pero eso lo multiplico por 2. ¿Por qué lo multiplico por 2? A ver. Bueno, además de que ya está aquí la respuesta, aquí dice, hay dos marcos en la estructura. ¿Ah? Entonces recuerden, este marco que está aquí, este marco que estoy viendo es uno de los marcos en la dirección longitudinal, pero son dos marcos en la dirección longitudinal. Por eso estoy multiplicando por 2, porque son dos marcos en la estructura en la dirección longitudinal. ¿Ok? Ahí está. Entonces, calculo los parámetros. Aquí está la inercia, es un doceavo de la base por la altura al cubo, pero estoy diciendo que la columna es cuadrada, por tanto, un doceavo de A a la 4. El valor de gamma es H sobre L, porque dije hace rato que gamma es H sobre L, porque estas dos inercias se pueden eliminar y me queda H sobre L. ¿Ok? ¿Qué cosa es H? La altura del marco es 250 y la longitud es 6 metros. 250 entre 6. Aquí está este parámetro adimensional. Observen, porque esto es metros en el numerador y metros en el denominador. .417.
Aquí está el otro parámetro beta, el parámetro alfa. Esta es pura aplicación de fórmula. Y entonces obtengo cuánto debería ser la rigidez. ¿Cuánto debería ser la rigidez de la estructura? Y la rigidez de la estructura, aquí tengo 12EI. Y el I, que es el momento de inercia, está en función de la dimensión A de la columna. ¿Ok? Entonces resulta que la rigidez es 0.008822 A a la 4. Y eso tiene unidades en kilogramos por centímetro. ¿Ok? Y con eso he determinado la rigidez de los dos marcos. La rigidez de los dos marcos. ¿Ok? Ahí está. Cada marco está doblemente empotrado y como son dos marcos, entonces lo que he obtenido es la rigidez de los dos marcos. O lo que es lo mismo, la rigidez de toda la estructura. Ahí está. Muy bien. ¿Qué otro parámetro necesito? A ver, necesito el periodo de oscilación de la estructura. ¿Por qué necesito el periodo de oscilación? Porque recuerden que siempre que voy a trabajar con espectros de respuesta o con espectros de diseño, con cualquiera de los dos, necesito el periodo de oscilación de la estructura, porque con el periodo de oscilación voy a entrar en el eje horizontal. Ya sea que esté trabajando con un gráfico tripartito, necesito el periodo de oscilación, porque eso es lo que está en el eje horizontal. Y si estoy trabajando con espectros de respuesta individuales, cada uno de los tres espectros individuales tiene el periodo en el eje horizontal. Por eso necesito el periodo de oscilación de la estructura. Y el periodo de oscilación es 2pi sobre omega, o sea, 2pi sobre raíz cuadrada de k sobre m, lo que es lo mismo 2pi. Observen, estoy invirtiendo este denominador. 2pi por raíz cuadrada de m sobre k. Ahí está. ¿Ok? ¿Y con cuál es la masa de la estructura? La masa de la estructura es peso entre gravedad. ¿Y cuál es el peso de la estructura? A ver, observen que un dato del ejercicio es que el techo pesa 100 kilogramos sobre metros cuadrados. 100 kilogramos sobre metros cuadrados por el área del techo, 6 por 3.5. Estoy viendo esa área en elevación, 6 metros por 3.5, entre la gravedad, que es 981 centímetros sobre segundos al cuadrado. Resulta que la masa es 2.14 kilogramos por segundo al cuadrado sobre centímetro. Ojo con estas unidades, ¿verdad? ¿Qué es lo que tengo aquí en el numerador? Tengo, estos 100 está en kilogramos sobre metros cuadrados. Este 6 está en metro, este 3.5 está en metro. Por tanto, los metros cuadrados se eliminan. Y en el numerador me quedan kilogramos. Y en el denominador hay centímetros sobre segundos al cuadrado. Entonces, kilogramos por segundo al cuadrado sobre centímetro. Esa es la masa de la estructura. Concentrada a nivel de techo. Ojo, ¿verdad? Todo estos ejercicios, la masa está concentrada a nivel de techo. Y con eso ya tengo el periodo de oscilación de la estructura. ¿Verdad? El periodo 2pi por la raíz cuadrada de m sobre k. El problema es que la k, ojo, el problema es que la k está en función de a. ¿Verdad? Aquí está, la rigidez de la estructura está en función de A, está en función, por tanto, el periodo también está en función de A. Entonces, el periodo es 97.87 sobre A al cuadrado. Y eso está expresado en segundos. Ahí está. Observen, estoy poniendo todo en función de A. Después voy a hacer despejes. Ok. Luego, entonces, observen, ¿qué es lo que me están pidiendo? Lo que me están pidiendo es la fuerza cortante. Me están pidiendo, a ver, regresemos al enunciado del problema. Y en el enunciado del problema me dice, ¿con qué dimensión A de la columna se obtiene la máxima solicitación sísmica sobre la estructura? ¿Con qué dimensión A de la columna se obtiene la máxima solicitación sísmica? Ok, regreso entonces al PDF. Ahora miro el espectro de aceleración. Y la aceleración máxima se obtiene para t igual 0.20 segundos, ¿verdad? Eso me decía. A ver, el gráfico. Si yo miro el gráfico, entonces la ecuación de esta curva es esta. Entonces lo que me está diciendo es que la aceleración como porcentaje de la gravedad máxima se obtiene para t igual 0.2 segundos. Ahí está. ¿Ok?
para 0.2 segundos. Entonces yo puedo igualar, observen, si t es 97.8755 entre a al cuadrado, entonces obtengo que si igualo esto a 0.2 segundos, voy a obtener el valor de a de 22.13 centímetros. ¿Ok? Entonces, lo único que hago pues es hacer igualo el periodo que está en función de a al cuadrado, lo voy a igualar al periodo 0.2 segundos, porque en 0.2 segundos se obtiene a sobre g máximo, ¿verdad? Y si obtengo a sobre g máximo, significa que en t igual 0.2 segundos voy a obtener la fuerza sísmica basal máxima. ¿Ok? Entonces ahí estoy cumpliendo con lo que dice el ejercicio, porque el ejercicio dice con qué dimensión A de la columna se obtiene la máxima solicitación sísmica. La máxima solicitación sísmica es B máximo, y B máximo se obtiene con el valor máximo de A sobre G. De A sobre G. ¿Ok? Y el valor máximo de A sobre G se obtiene cuando T es igual a 0.2 segundos, por tanto A es 22.13 centímetros. Con esta dimensión de columna se obtiene la solicitación sísmica máxima sobre la estructura. ¿Ok? Y con eso he contestado la primera pregunta. ¿Cuánto es el valor de A para obtener la solicitación máxima sobre la estructura? 22.13 centímetros. ¿Okay? Cuando la columna mide exactamente 22.13 centímetros, se obtiene la solicitación máxima en la base de la estructura. Ok. Ahora me dice el segundo inciso. Tome A igual 20 centímetros. Tome A igual a 20 centímetros. ¿Cuál es el desplazamiento horizontal máximo? A ver, veamos qué es lo que dice el inciso B. El inciso B me dice, ¿cuál es el desplazamiento horizontal máximo cuando la dimensión de la columna es de 20 centímetros? Una columna de 20 por 20. ¿Cuál es el desplazamiento horizontal máximo? Muy bien. Entonces, cuando me hablan de desplazamiento horizontal máximo, muchachos, inmediatamente pienso en S sub D. ¿Okay? S sub D. Y S sub D, recuerden, S sub D es el desplazamiento máximo de la estructura. ¿Y cómo se obtiene S sub D? SA entre omega al cuadrado. ¿Ya? ¿Recuerdan de aquella triple igualdad que relaciona los tres espectros? Entonces, S sub D es S sub A entre omega al cuadrado. ¿Ah? Recuerdo esa fórmula ahí. Ok. Entonces ahora, observen pues, lo que necesito entonces ahora es calcular el desplazamiento horizontal máximo, S sub D. Y S sub D es SA entre omega al cuadrado. Aquí está. Este es el desplazamiento horizontal máximo, S sub A entre omega al cuadrado. Entonces necesito encontrar estos dos parámetros, pues, SA y omega al cuadrado. Entonces, calculo, aquí está omega, raíz cuadrada de K sobre M. Pero ¿qué cosa es este K? Recuerden que el K había quedado en función de A. Y ahora me están diciendo que ya vale 20 centímetros. Entonces estoy sustituyendo .08822 por A a la 4. Entonces la rigidez del sistema estructural es 1411 kilogramos sobre centímetro. ¿Okay? El periodo también está en función de A. Lo estoy sustituyendo y eso me da 0.24 segundos. ¿Okay? Entonces omega es K sobre M, K, 1411 entre la masa, que ya la conocía, 2.14 del cálculo anterior, 2.14, la masa. Yo tengo que omega es 2568. Ahí está, la frecuencia angular del sistema estructural es 25.68 radianes por segundo. Y con eso ya tengo el denominador, 25.68 radianes por segundo. Necesito S sub A ahora. ¿Pero de dónde obtengo ese sub A? Lo tengo del espectro de aceleración dado en el problema. Y sabemos que SA sobre G responde a esta fórmula. ¿Ah? Ahí está. ¿De dónde estoy sacando esto? 0.2 por T entre T al cuadrado más 0.04. Eso lo estoy sacando de lo que me dice el ejercicio. ¿Ah? El diagrama, este diagrama, la ecuación de esa curva es SA entre G
igual a 0.2 por t sobre t al cuadrado más 0.04. ¿Ok? De ahí obtengo SA sobre G. Y aquí está. Entonces, observen, como ya conozco el periodo de oscilación de la estructura, 0.24 segundos, 0.2 por 0.24, entre 0.24 al cuadrado más 0.04, resulta que SA sobre G es 0.49. Esto no tiene unidades, ojo, ¿no? Porque tengo SA en unidades de aceleración y G en unidades de aceleración, por tanto, SA sobre G no tiene unidades. Entonces, ¿cuánto es? Mucho ruido, mucho ruido aquí. Ok. Ahora sí, ya miro que todos tienen su micrófono apagado. Ok. Muy bien, entonces estoy diciendo que SD, que es el desplazamiento horizontal máximo, se calcula con esta fórmula, SA entre omega al cuadrado. La frecuencia angular ya la conozco. Entonces estoy buscando la aceleración, S sub A. ¿Ok? Entonces, S sub A lo tengo del espectro de aceleraciones. S sub A sobre G. ¿Ok? Ahí está. O espectro de diseño, pues. ¿Ok? O el espectro de diseño. Recuerden que el espectro de diseño tiene en el eje vertical SA entre G. Eso es lo que hay en el eje vertical. Y en el eje horizontal tengo T. ¿Ok? Entonces, si yo conozco el T, 0.24 segundos, 0.24 segundos, entonces, ¿cuánto vale SA entre G? Solo sustituyo datos aquí. 0.2 por T sobre T al cuadrado más 0.04, y eso me da algo adimensional. Entonces, ahora, como necesito S sub A, entonces S sub A es simplemente todo esto multiplicado por G. ¿Verdad? Esto que está aquí dividiendo pasa a multiplicar. Entonces, 0.49 multiplicado por la gravedad, 981 centímetros sobre segundos al cuadrado. Entonces, la aceleración máxima es 480.69 centímetros sobre segundos al cuadrado. ¿Ah? Entonces, ahí tengo ya el valor de S sub A y tengo omega al cuadrado, y con ese calculo el desplazamiento horizontal máximo de la estructura. ¿Ok? Entonces, el desplazamiento horizontal máximo es la S sub A entre omega al cuadrado. Y eso me da 0.73 centímetros. ¿Okay? Está la respuesta del segundo inciso. Todo lo que me está diciendo es que si el tamaño de la columna es de 20 por 20, ¿cuánto es el desplazamiento horizontal máximo del sistema estructural? Entonces, si la columna mide 20 por 20, ambas columnas miden 20 por 20 y la viga mide 20 por 20, entonces el desplazamiento horizontal máximo de este sistema estructural va a ser 7.3 milímetros. Eso es lo que me está diciendo. ¿Va? No llega ni a 1 centímetro. 0.73 centímetros sería el desplazamiento lateral máximo. Ok. Y el inciso C me dice, bueno, ahora, si no es 20 centímetros y usted toma 15 centímetros ahora, ¿no? Ahora, tomando A igual 15 centímetros, ¿cuánto es el desplazamiento máximo? A ver, sin hacer los cálculos, ¿qué esperaríamos aquí? ¿Que el desplazamiento sea más que 0.73 o que sea menos que 0.73? A ver, ¿quién puede decir eso? Si cuando la columna medía 20 por 20, el desplazamiento máximo era 0.73 centímetros, y ahora la columna es de 15 por 15, el desplazamiento máximo va a ser más o menos que 0.73 centímetros. Puede que sea mayor el desplazamiento porque la columna disminuye la fuerza. Ok, en términos de resistencia de material, en términos de estructura, ¿a qué se debe esto? Por la rigidez que... Por la rigidez, correcto, Axel. Ese es el término que andaba buscando. Cuando una columna tiene 20 por 20, tiene un factor, tiene un coeficiente de rigidez, ¿verdad? Si la columna tiene ahora 15 por 15 de tamaño, entonces significa que su rigidez disminuye.
al disminuir su rigidez, entonces significa que ella tiene que desplazarse más, ¿verdad? Ok, eso es lo que deberíamos esperar aquí, entonces. Entonces, si disminuyo el tamaño de la columna ahora de 15 centímetros, ¿cuánto va a ser el desplazamiento lateral máximo del sistema? Simplemente voy a repetir los pasos. Entonces ahora, como ya conozco A igual a 15, lo voy a sustituir aquí en K. Eso es 446.61. Vuelvo a calcular el periodo de oscilación. Observen, el periodo de oscilación es distinto, ¿verdad? Porque si ahora le cambio el tamaño a la columna, entonces la rigidez es distinta. Y recuerden que el periodo es igual a 2pi sobre omega. Y omega es raíz cuadrada de K sobre M. Si yo cambio el K, inmediatamente cambio el periodo de oscilación. ¿Ok? Entonces el periodo de oscilación cambió, ahora es 0.435. ¿Cuánto era antes? El periodo era 0.24 segundos cuando la columna era más rígida. Ahora que es menos rígida, entonces el periodo de oscilación es mayor. ¿Ah? Está en línea con todo lo que uno debe de ir considerando. Ojo, antes de hacer los cálculos, uno debe ir pensando cuál es el resultado que uno debe ir encontrando. Y el resultado que me dé, lo comparo con lo que me dice la lógica. Entonces, le disminuyo el tamaño de la columna, significa que el periodo de oscilación va a ser mayor, ¿verdad? Va a ser mayor, claro que sí, porque estoy disminuyendo la rigidez. Y el periodo es 2pi sobre omega. Entonces, si estoy disminuyendo la rigidez, estoy disminuyendo el denominador, por tanto, el t tiene que ser mayor. El t es 0.435 segundos. Entonces, la frecuencia angular es 14.44, ¿ya? 14.44 radianes por segundo. Ahora entro de nuevo al espectro de diseño y el espectro de diseño está en función de T. Como ya tengo un nuevo T, entonces tengo un nuevo SA entre G. El SA es 372.33 ahora, o sea, 0.38 multiplicado por la gravedad, que es 981 centímetros sobre segundos al cuadrado. Y finalmente, el desplazamiento lateral máximo es 1.79 centímetros. ¿Verdad? Entonces, cuando disminuyo el tamaño de la columna a 15 por 15, espero efectivamente que el desplazamiento lateral máximo ahora es mayor. ¿Ah? Ahora es 17.9 milímetros lo que se va a desplazar. O sea, 1.79 centímetros. ¿Ok? Y aquí está la nota entonces. A mayor rigidez que tenga la columna, menor flexibilidad en el sistema estructural y menor el desplazamiento máximo. ¿Ok? Entonces, si la columna la aumento de tamaño, entonces es de esperar, si aumento el tamaño de la columna, es de esperar que el desplazamiento horizontal máximo de la estructura disminuya. ¿Ok? Y viceversa. Si disminuyo el tamaño de la columna, entonces el desplazamiento lateral máximo del sistema tiene que ser mayor. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esas cosas, muchachos, es importante, pues, que ustedes puedan relacionarlas con espectros de diseño. Esta es una aplicación de espectro de diseño. ¿Ok? Porque el gráfico que tenía, el gráfico que acompaña este ejercicio, este gráfico, este es un espectro de diseño, porque tengo T en el eje horizontal y tengo SA entre G en el eje vertical. ¿Ah? Entonces es un espectro de diseño. Muy bien. Entonces, esos son los cálculos necesarios, pues, para resolver este ejercicio. A ver, este PDF que están viendo ustedes, muchachos, este PDF que están viendo ustedes ahí, tiene otros ejercicios. Tiene 10 páginas este PDF. Tiene otro ejercicio que yo les voy a estar pasando, entonces, le voy a estar pasando el enunciado. Ahí está la solución. El enunciado se los voy a pasar para que ustedes estudien la solución de este problema. Este es un problema de detonaciones. Un problema de detonaciones y hay que hacer uso de las relaciones entre espectros, S sub D y S sub A. Ahí está resuelto el problema. ¿Ok? Ahí está resuelto el problema. Y dada una detonación a la par de una estructura, entonces la pregunta es,
Dado el factor de amortiguamiento del edificio en 5%, la estructura está sometida a amortiguamiento subcrítico y su respuesta a la vibración está dada por qué. Es decir, si hay una detonación a la par de una edificación, la edificación debe tener una respuesta. ¿Tá? Y sabiendo que el edificio, ya sabemos, está sometido a amortiguamiento subcrítico, entonces su respuesta debe estar dada por esta respuesta. Está dada para una solución de una ecuación diferencial homogénea, ¿verdad? Ahí está. Entonces, los cálculos necesarios, ahí están todos los cálculos necesarios para obtener entonces cuánto debe ser la respuesta del sistema. Al evaluar t igual a 0.031 segundos, la respuesta del sistema es 0.094. ¿Ok? Entonces, lo que quiero saber es, una vez que hay una detonación, entonces, ¿cuál es la respuesta del sistema? ¿Cuánto se desplaza lateralmente ese sistema? Aquí está, el X máximo se desplaza esto en respuesta a esa detonación. ¿Ok? Esos son ejercicios muy importantes de vibraciones, ¿ah? De vibraciones y aplicaciones de espectros de respuesta. Entonces, muchachos, aquí les dejo entonces ese par de ejercicios. Además, recuerden que hay otro ejercicio de la clase anterior, ¿verdad? Que quedó también ahí resuelto en un PDF. Lo tienen ustedes ahí en la carpeta. ¿Ah? Ok. Entonces, yo voy a estar poniendo esto, ¿verdad? Aquí está el ejercicio que acabamos de resolver, el ejercicio número 2 de la estructura. Ahí está resuelto completo para que ustedes lo vayan a estudiar y a replicar. ¿Ok? Y a replicar. ¿Ok? Y hay un ejercicio número 3 también. Hay un ejercicio número 3. Este PDF tiene 3 ejercicios con una aplicación de gráfico tripartito para movimiento del centro, ¿verdad? Para este movimiento sísmico en particular. Entonces, dada esta estructura, ahí está, dada esta estructura, conocemos la masa, conocemos la rigidez a la flexión y conocemos el coeficiente de amortiguamiento. Entonces, la pregunta es determinar el desplazamiento máximo, S sub D, y determinar B máximo. ¿Ok? Ahí está. Entonces, si me dicen desplazamiento máximo, yo inmediatamente pienso en un espectro de respuesta de desplazamiento. Y me dicen B máximo, pienso en un espectro de respuesta de velocidad. Ok, entonces ahí está, en un gráfico tripartito. Recuerden, en un gráfico tripartito se entra con el periodo de oscilación de la estructura y se entra con un factor de amortiguamiento. ¿Ok? Entonces, pero todo eso lo conozco. Debo encontrarlo para esta estructura. Debo encontrar cuánto vale T y cuánto es el factor de amortiguamiento de la estructura. Para eso me da el coeficiente de amortiguamiento. ¿Ok? Entonces, debo encontrar el período. Observen cómo se encuentra el período. El período se calcula la rigidez efectiva del marco. ¿Ah? Una vez calculada la rigidez efectiva del marco, calculo la frecuencia angular del marco. Y el factor de amortiguamiento, ¿cómo lo obtengo? El coeficiente de amortiguamiento sobre el coeficiente de amortiguamiento crítico. ¿Ah? Una vez obtenido, entonces, la masa, conozco la masa, sí, ahí está, la masa es dada, y conozco omega, que lo acabo de encontrar aquí, entonces tengo que el factor de amortiguamiento es 3.4%, 3% del factor de amortiguamiento de este marco. ¿Ok? Entonces, conozco el factor de amortiguamiento y conozco el periodo de oscilación de la estructura. Conociendo esas dos cosas, entro al gráfico tripartito, que es el gráfico que les enseñé en el PowerPoint. ¿Verdad? Entro a ese diagrama tripartito con T y con beta, y ahí leo en el diagrama tripartito S sub D, S sub B y S sub A. ¿Ok? Ahí está. Recuerden que en el gráfico tripartito tengo 4 escalas logarítmicas. Por eso el gráfico es tetralogarítmico. ¿Okay? Entonces, si conozco T, que tengo una escala logarítmica, y conozco el beta, que es 3%, entonces leo en las otras 3 escalas S sub D, S sub B y S sub A. ¿Okay? Ahí está. Entonces ahí tengo X máximo. Este es el espectro de respuesta de desplazamiento. Recuerden que todo esto es máximo. Entonces ese es X máximo. Punto 15 metros, 15 centímetros. ¿Okay? B máximo.
¿Cómo se obtiene B máximo? B máximo, S sub A sobre G multiplicado por el peso. ¿Ok? Que es lo mismo S sub A multiplicado. ¿Y qué cosa es peso entre la gravedad? Esa es masa. Ahí está. Entonces el B máximo es, ahí está, 2400 kilonewton. Esta es la fuerza cortante máxima en la base de la estructura. ¿Ok? La fuerza cortante máxima en la base de la estructura. Y ahí hay otras aplicaciones adicionales, ¿verdad? Entonces, ahí está el ejercicio todo resuelto, muchachos, para estudio de ustedes, ¿verdad? Entonces ya tienen 3 ejercicios en este PDF. Recuerden, hay otro ejercicio que quedó en otro PDF, eso hace 4 ejercicios, más lo que van a ir a estudiar ustedes en el Chopra, ¿verdad? Que ahí hay más ejercicios resueltos. ¿Okay? Entonces, ahí hay una gran cantidad de material de estudio, muchachos, en espectro, ¿verdad? Quiere estudiar entonces el capítulo 6 del Chopra con sus ejercicios resueltos, además de estos ejercicios, estos 3 y el otro que quedó del PDF anterior. Entonces, hay bastante que estudiar en sismo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ahí está lo importante, pues, es estudiar ejercicios resueltos primero, antes de abordar tareas, antes de abordar ejercicios sin resolver. ¿Ok? Ahí está todo resuelto. Muy bien. Entonces, preguntas, muchachos. A ver, con eso terminaríamos esta clase, pues. Y, por favor, entonces, hay que ir a estudiar el capítulo 6 del Chopra. ¿Ok? Por ahí, comience por ahí. Miren las presentaciones y luego se van a los ejercicios. ¿Preguntas ahí, Ok, muchachos? pero Profesor, A ver, ¿quién el habla? viernes va a haber clase. Este viernes, a ver, ¿qué clase es la que tendríamos este viernes? Si hay, es sismo, ¿verdad? Déjenme, por favor, determinar ahí algunas cosas y yo les voy a estar avisando siempre por el grupo de WhatsApp si tenemos clase o no este viernes, ¿ok? Porque supuestamente iban a dar vacaciones desde el 29, que es este viernes, hasta el 3, creo yo, de noviembre. No sé. Okay. Bueno, de todas maneras, como tenemos aquí este instrumento en línea, ¿verdad? Entonces, no importa que estén de vacaciones allá, nosotros podemos estar recibiendo clase aquí. Pero bueno, yo les voy a notificar, muchachos, formalmente. Por favor, denme ahí, yo les voy a estar notificando el jueves si vamos a tener clase o no, pues, ¿verdad? Que de todas maneras, la clase sería en línea de tenerla, ¿ok? ingeniero, una consulta en relación al ejercicio. Sí. El ¿Cuál ejercicio 2 ejercicio? que estábamos viendo el ejercicio 2 de ese PDF que tenemos ahorita en pantalla. Ok, S2, sí. Entonces, correcto. Entonces, el inciso A decía el cálculo del área del área de la columna, ¿verdad? El inciso Entonces, A, el inciso de cuánto debe ser el tamaño de la columna, sí. ajá, correcto. Entonces, ahí cuando dice, donde se refiere a la solicitación máxima, solicitación sísmica máxima, se refiere a que, o sea, al menos la columna debe tener ese tamaño para poder resistir, por así decirlo, un sismo. Así es, todo lo que me está diciendo este ejercicio, ¿qué interpretación tiene esa respuesta de 2213? Que el tamaño máximo de la columna debe ser 22 puntos, mínimo de la columna, debe ser 22.13 centímetros para que se desarrolle la fuerza cortante basal máxima, 22.13 centímetros. Con estos 22 centímetros se obtiene la solicitación sísmica máxima sobre la estructura. ¿Ok? Entonces quiere decir que no podemos, o sea, no podemos considerar los 20 ni los 15 centímetros que pedía decir o sea, ya hablando en un caso pues real, pues no podríamos considerar los 20 o 15 centímetros del tamaño de la columna que eran los siguientes incisos. Sí, porque los desplazamientos laterales serían demasiado grandes, Luis. Correcto. Ok. Ok, entonces muchachos, a ver, solamente déjenme entonces ahí tomar hay 22 participantes. Entonces voy a tomar lista.
Ok, muy bien. Entonces, muchachos, Ingeniero, disculpe otra pregunta ahí. Disculpe dele la de nuevo. molestia. Sí, mira, ahí por ejemplo estamos considerando que el sismo se va a realizar en el sentido longitudinal de la estructura. Sí, Pero, así, evidentemente, pues un sismo no desconocemos su su dirección, pues, dirección. ¿verdad? Así es. Exactamente, entonces, por así decirlo, siempre lo más conveniente es considerar la parte longitudinal. Evidentemente la sección transversal es más pequeña en esa dirección. No Pero sé si es que recuerde, va. ok, está bien. Buena pregunta esa, Luis. En un ejercicio real, uno debe considerar las dos direcciones, ¿verdad? La filosofía de diseño es la siguiente. Usted trabaja en una dirección, luego trabaja en la otra dirección. Entonces, si el edificio es resistente en las dos direcciones perpendiculares o en las dos direcciones ortogonales, entonces se considera que el edificio es resistente en cualquier dirección que venga el sismo. ¿Ok? Entonces, usted debe tener una estructura que resista en las dos direcciones mutuamente ortogonales. Si usted tiene una estructura resistente en ambas direcciones ortogonales, entonces el edificio será resistente en cualquier dirección en que venga el movimiento sísmico. Pero usted tiene que garantizar, Luis, que el edificio sea resistente en las dos direcciones. Este ejercicio que acabamos de resolver está resuelto solamente en la dirección longitudinal de la estructura, pero también se puede resolver en la dirección transversal. ¿Ok? Entonces, en un caso real hay que resolverlo en las dos direcciones, Luis. ¿Ok? Perfecto, ingeniero, gracias. Ok. Muy bien, muchachos. Entonces, ahí terminemos. Entonces, son las 7:52. Entonces, voy a colocar siempre el video, ¿verdad? Y los materiales los van a encontrar en la carpeta Dropbox. ¿Ok? Buenas noches, muchachos. Ahí terminamos. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, profesor. Buenas noches, profesor. Ok, buenas noches, muchachos.